estas empresas es una tarea La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración pendiente de poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo el talón de México está listo para Aquiles producir mexicano. altos productos. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis a lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y me toca a mí darle cordialmente esta bienvenida a una emisión más en este 22 de diciembre, 4 de la tarde, ya con un frito más o menos rico para un café. O bueno, ya muchos están con su ponche, ¿verdad? Con todo. Pero bueno, hoy quiero presentarles aquí en la mesa nos acompaña a la doctora Erika Don Juan. Ya muchos la conocen, pero ahorita quiero presentarla para que también les presente el tema. Ella ya la conocen de diferentes, porque tiene muchísimos frentes, o sea, es decir, diferentes banderas y camisas, pero en este caso nos acompaña precisamente porque queremos presentarla por parte de, obviamente, Plan Estratégico y Así Estamos Juárez, ¿no? Que es una asociación importante en esta ciudad. Bienvenida, Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emanuel? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicar de los datos. Sí, queremos traerle datos presente porque platicaba antes de que entráramos al aire de que salieron, que fue hace poco, realmente no sé si es una semana o días, ¿no? Los resultados de Así Estamos Juárez de este 2020. Sí, sabes que hicimos un informe, ya para el cierre del año hicimos varios informes como especializados, o sea, de ciertos temas, y los dos últimos fueron un informe de salud y el más reciente que salió ahora la semana pasada, 15 de diciembre, fue el informe economía de Así Estamos Juárez, donde estamos mezclando pues la información oficial principalmente con algunos indicadores, pues nacionales, estatales, pero sobre todo de la ciudad para ver cómo es que vamos, ¿no? Sobre todo por el tema de la pandemia que afectó o impactó negativamente a muchas familias. Claro, ¿no? Y además dos de los temas relevantes desde marzo hasta acá, ¿no? Todo el mundo se durmió y se levantó con esos temas de la economía. Así es. Sabes que un punto que te comentaba, ahorita Luis viene, me está dando un mensaje que se está conectando. Precisamente, como que es muy cuidadoso, tú lo conoces, es muy dado a que hasta que no ve, él como Santo Tomás, hasta que no ve, no cree nada. Entonces, todo el año de las especulaciones se la pasó diciendo, hay que esperarnos a que salgan los números, hay que esperarnos a que salgan los números, hay que esperarnos a que salgan los números. Y yo siento que tú ya tienes esos números. O sea, al final del día esa recopilación se me hizo bastante buena de esos números. Y de hecho, sabes que pues todavía no cierra el año y eso, y también pues yo sé que tú lo sabes, que los datos oficiales generalmente salen trimestralmente, los más importantes en términos económicos globales o macro, ¿no? Y pues todavía el último trimestre no está cortado, no está totalmente cerrado, entonces, pero ya tenemos un panorama de los 3 primeros trimestres del año y eso ya es muy significativo, ¿no? Ya nos muestra lo que de alguna forma sucedió en la economía, pues no solamente mundial o nacional, sino también en Juárez, ¿no? Que es el tema de Así Estamos Juárez. Y pues hay datos muy interesantes, ¿no? Muy sorprendentes, igual que pues, los que se manejan a nivel nacional, ¿no? De la caída de la actividad económica. Por ejemplo, pues no sé, tú sabes que no se mide el PIB de Juárez, pero hay indicadores que nos pueden llevar a identificar qué está sucediendo. Y lo que es el ITAE, el índice de la actividad económica del estado de Chihuahua, ese para el segundo trimestre tuvo una caída de cerca del 17%, fue una caída tremenda el ITAE del estado de Chihuahua, que venía cayendo pues desde el primer trimestre, pero en el segundo se arrecia y hay algo que es bien interesante y yo lo platicaba en la exposición que hicimos de estos datos en Así Estamos Juárez,
que yo tenía que reconocer, ¿va? Yo creo como organización y lo vemos que el empleo en Juárez ya se recuperó. Todo el empleo que se perdió entre el segundo y el tercer trimestre, si tú observas los datos ya del IMSS, empleo formal, ya recuperamos todo el empleo perdido, no así a nivel nacional, pero en Juárez ya, e incluso a nivel estatal, a pesar de esta caída tan tremenda y a pesar de que hay muchas operaciones que todavía, por ejemplo, los servicios como gimnasios, ¿no? Que todavía no abren, que no generan los cientos miles de empleos como la industria maquiladora, pero que generan miles, ¿verdad? Y que impactan los servicios a muchos negocios pequeños, medianos, micros, como por ejemplo las bodas, las quinceañeras, los fotógrafos, los que hacían pasteles, los que maquillaban, o sea, todos sus servicios están totalmente sin poder abrir desde marzo, ¿no? Ellos, otros tuvimos ciertos respiros, nos pusieron semáforo rojo, tuvimos que apagarnos, pero en cuanto nos permiten abrir, podemos respirar. Yo lo veo así como salir del agua, ¿no? Podemos respirar y luego nos volvemos a meter. Hay quien no ha podido respirar. Y a pesar de todo eso, el empleo se mantuvo. Y yo creo que este es un gran esfuerzo que se le deben de reconocer a las empresas, a los empresarios, de que muchos de ellos, y yo conozco a bastantes que hicieron un esfuerzo tremendo por no despedir a su gente. A lo mejor sí estar con salarios a la mitad o medias horas, etcétera, pero la mayoría hizo un esfuerzo y eso lo ves con los datos, porque a pesar de esa caída de la actividad económica tan fuerte, el empleo no se fue a la parte más profunda de esta crisis, ¿no? Y eso, pues, es un esfuerzo de sostener el trabajo. No, claro, es relevante. Estoy viendo, de hecho, la tabla del empleo en el Estado y precisamente se confirma lo que me estás comentando, ¿no? Y es algo curioso porque pues, la verdad es que los empresarios no tuvieron ningún apoyo del sector No, gubernamental. yo por eso creo que es un reconocimiento importante porque pues no tuviste nada a tu favor, es decir, no hay apoyos, no hay beneficios fiscales y de pilón hay semáforos que te obligan a estar cerrado, por bien o mal, o sea, yo no estoy criticando si sea o no necesario, simplemente pues son medidas que te afectan directamente y a pesar de esto el empleo se sostuvo. Fíjate, para más o menos las mismas fechas, lo que es ya septiembre, octubre, que son los datos que ya tiene IMSS, que ya están ahí, al menos al corte de lo que nosotros hicimos, a lo mejor ya hay algún otro mes adicional, todavía había más, cerca de 700,000 empleos menos a nivel nacional, todavía no se recuperaba esa cifra, o sea, venía, si la comparabas con el último dato, por ejemplo, de 2019, y en el estado de Chihuahua no, y había una recuperación, y en Juárez igual, o sea, ya se había superado incluso, y tiene varias explicaciones, o sea, no solamente el que, sobre todo en estos últimos meses que se impulsa y se da este crecimiento, pues no solo que en el momento en que estuvieron cerradas las empresas o la misma industria, por ejemplo, que hubo algunas al 50 o al 30 y mandaron a sus trabajadores a casa y estuvieron sosteniendo lo más que pudieron, cuando se permite la apertura, ¿verdad? Al 80, al 100, y cuando se hacen como nuevas industrias esenciales, ¿verdad? Que les permiten producir, pues toda esa producción que se detuvo, que se paró momentáneamente, tiene que salir. Y entonces, pues es una forma de crecer o de impulsar el empleo. Y ha sido un esfuerzo, yo creo que sobre todo para las empresas de servicios, que siento que para mí que son las que más impactadas están en el tema de la pandemia, ¿no? Un esfuerzo de sostener el empleo y los datos así lo muestran. O sea, es decir, la parte, fíjate, curiosamente, la cuestión social que debería ser cubierta por el Estado, o sea, el Estado protector, la está haciendo el empresario al final del día con estos números, ¿no? O sea, es decir, son los que tuvieron que salvaguardar el bienestar de los trabajadores, que está bien, me imagino que asumo esto se tendrá que ver reflejado a la mejor en el corte, en el anual, cuando se vean las ganancias, tal vez se van a ver muy reducidas, porque no pudieron haber tenido a lo mejor las mismas ganancias que se esperaban al menos al principio de año, ¿no? O las proyecciones que se mantenían. Claro. Pero digo, al final está bien. Oye, Erika, te iba a preguntar, ¿cuáles son de las partes más interesantes que te encontraste
en la parte, sobre todo de salud, en los números, sobre todo porque ha habido muchos comentarios, ya ves, de los índices de letalidad que tenían en la ciudad, que teníamos más altos, que si era por el número de empleados en el sector salud, que si era la inversión, y bueno, total, se dijo de todo. Fíjate que los datos del COVID salen todos los días y eso o estás actualizado o estás actualizado. Lo que te voy a decir es el corte que hicimos desde enero, febrero, que de hecho no hay casos registrados, hasta el corte que hicimos, que si no mal recuerdo fue por ahí del 10 de noviembre. O sea, hicimos un acumulado, analizamos el dato acumulado y para podernos comparar con otros municipios, ya ves que siempre hacemos eso en Así Estamos Juárez, los 20 municipios más poblados, son municipios que tienen arriba de 800,000 habitantes, algunos casi los mismos que nosotros, 1,400,000 como Hermosillo, como Zapopan, y sacamos toda la información que maneja CONACYT. Y has visto que tienen un portal especial en donde se supone que están poniendo toda la información y la encuentras en todo el país. Y encontramos, que se oye como un eco. Sí, ahí está en la cabina, ya le okay. Y sabes que calculamos varias cosas. Una de ellas es los contagios. Nos comparamos en el ranking de los 20 y otro de la letalidad. Bien lo dices, en letalidad estamos en 8 de los 20, con todos los datos acumulados de casos versus fallecimientos. Si nos rankeamos con los 20, el 8 de letalidad. No recuerdo, tendría que abrir ahí rápido los números, pero estamos en 8. Por ejemplo, Hermosillo, que tiene más o menos 100,000 habitantes, anda por 8 o 19 letalidades, muy pocos fallecidos por cada contagio, pero nosotros tenemos una alta. El más alto, no estábamos en un lugar, pero sí estábamos en el ok. Oye, no, lo que pasa es que estábamos viendo aquí lo del eco que se ve. Pero a ver, ya lo están revisando. ¿Es mío o no, verdad? No, parece que es general. Okay. Mira, ya quién apareció, señor. Sí, lo está viendo. Aquí ando. ¿Cómo están? Bienvenido, Luis. Parece que tú eres el único que no tienes eco. Oye, ¿qué nos cuentas, Luis? ¿Estabas oyendo a Erika? ¿Estamos en receso? No, estamos pues una disculpa antes que todo por la tardanza, fue un inconveniente, pero ya estamos aquí. Y pues como siempre, bienvenida, Erika. Siempre nos traes información muy valiosa y muy en particular de esta ciudad, sobre todo muy sistematizada y además con posibilidades de comparación, que es también de lo que lo hace muy interesante esto. Al contrario. Les comentaba que en este informe de salud, otra de las cosas que comparábamos no solamente era la letalidad, sino también la cantidad de contagios. Y hay datos que son muy sorprendentes. O sea, hay municipios muy grandes con una cantidad tan pequeña de contagios que digo, al menos yo no soy experta en salud y yo me preguntaba qué hacen ellos o qué economías tienen que no se propaga tan rápido como en municipios como el nuestro, ¿no? Tenemos casi la misma población y te hace cuestionarte muchas cosas, ¿verdad? Los propios vecinos te lo reflejan, pero tú te cuestionas todo esto, esta situación. Okay. No, tiene que ver con, obviamente, si hay una dinámica fronteriza, ese es un elemento que podríamos considerar, no es que en este momento lo explique todo, pero el otro también tenemos realmente sistemas de producción aglomerados, o sea que también tenemos que tenerlo claro, que es algo que tendríamos que considerar en algún estudio posterior. Y bueno, esa movilidad que en otras ciudades sí también se da, esta movilidad a veces que rebasa el control necesario o en su caso la mesura necesaria que debemos tener todos, pero que escapa pues a las medidas de control que se pueden dar. Entonces yo creo que todo ello
explica altos contagios, ¿no? Y sobre todo, no solo la movilidad, sino ciertas fechas también en donde, en una época como esta tenemos que ser pues más precavidos, tomar medidas de mayor pues cuidado, pero que parece que no lo hacemos en lo general y bueno, y el riesgo ahora está latente con estas fechas decembrinas, ¿no? Claro, Claro. Oye, nos están mandando a corte, ahorita nos vamos a corte y regresamos, ¿no? ok. Perfecto. Dale. Listo. Ya estamos en corte. Se me hace que ya arreglé lo del eco, ¿eh? O Ya. ¿Tú sea, fuiste tú eras el culpable? no, bueno, en parte sí y en parte no. Lo que pasa es que se le abrió el micrófono allá a la cabina Ah, ya, ya. y ellos no podían cerrarlo. Entonces yo tuve ya que meterme aquí y cerrarlo y ya se pudo. Ah, ya eres todo un técnico, ¿eh? Para que veas, entre mis múltiples facetas también está esta, ¿sí? Ya reparar sonidos. Oye, Erika, ¿y cómo van a trabajar con luego ya como organización con los posibles candidatos, tanto al gobierno del estado como a la ciudad? Yo sé que la verdad es que la política está muy peleada con el trabajo que ustedes hacen. Sé que los políticos escuchan poco y luego se sienten hasta agredidos muchas veces por temas que ustedes exponen. Poco no entienden, además. Exacto, no hay esta, pero la verdad es que, mira, yo por más que veo, incluso varios políticos, incluso amigos, algunos y todo, desconocen increíblemente esta ciudad, pero hay un desconocimiento increíble de esta ciudad. Así es. Sí, Entonces, ¿cómo piensan hacerle ahí para... pues digo, la organización y al menos desde que tu servidor está presente ya un poco más de 10 años, es un tocar puertas, o sea, cada que hay cambios, momentos electorales, sobre todo que nuestro enfoque es muy municipal, es muy en lo local, la realidad es que es un tocar puertas de gestión ciudadana, de que traten de entender la ciudad a partir de información, de que traten de incorporar en sus planes municipales, sobre todo, ¿no? En el plan municipal, la agenda ciudadana de alguna forma. Y ese estar tocando es un trabajo que pues nunca acaba efectivamente porque cada que hay un cambio de gobierno pues es empezar de cero, ¿no? Y aunque sea un cambio de un mismo grupo, partido político, siempre que va de una persona a otra pues cambia todo y es como empezar de cero, el tratar de impulsar la agenda y sobre todo una agenda de largo plazo, que es en realidad lo que buscamos como organización, ¿no? Es que no, ante cada cambio político, cambio de administración, pues no haya un, que haya continuidad, que no se corten trabajos que valgan la pena, obras que valgan la pena y demás, y es un trabajo que pues seguimos andando. El día que lo logremos ya no tendremos que estar aquí. Es No, un no, trabajo a ver, continuo. bueno, siempre son necesarias instancias como en la que tú representas ahora, pero yo creo que hay tres grandes organizaciones y de naturaleza muy diferente, origen distinto, al que la política le tiene como alergia. Una de ellas es la UACJ en el espacio más crítico, ¿no? Porque también son diferentes como rutas, ¿no? A Claro. La ver, ya otra, estamos volviendo al aire. bueno, Si quieres. lo puedo contar. Bueno, no, claro, no, si no hay nada privado, pero bueno, esto sí. No, bueno, yo lo que estaba comentando es, en este receso, le estaba comentando a Erika, fuera del gran trabajo que están haciendo y sobre todo de que son no solo semilleros, sino analistas y críticos de información sobre la ciudad y que es muy importante que la conozcamos, pero que muy en particular la conozcan la gente de la política, lo cual a veces no tienen a veces tal disposición, vamos a decirlo. Y eso lo digo yo, soy quien lo dice. No, yo también lo puedo decir. O sea, Muy bien. Y suscribo. yo digo que hay tres organizaciones en esta ciudad, digo, de origen distinto, naturaleza distinta, con trabajos relativamente diferenciados, pero que producen información. Y uno de ellos es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Otro de ellos es el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, el IMIP, y el otro de ellos es precisamente la organización que estás representando, Erika. O sea, para mí son los tres que están generando información, fundamentalmente, y que le darían a la gente que hace política bastantes datos, información sobre la ciudad, y desafortunadamente, aun cuando hay representaciones, ya sea en congresos locales, federales, representaciones de esta ciudad, desconocen la ciudad y le tienen, la verdad es que le tienen una alergia a estos organismos, porque finalmente son organismos que pueden ser críticos, ¿sí me explico? Claro. Y si la política y los políticos tienen algo en lo general, sobre todo en la cultura política mexicana, y bueno, por lo menos aquí en Juárez, es una aversión a cualquier crítica, no están dispuestos a eso. Y cuando te preguntan algo, cuando le hacen una pregunta a alguien, pueden ser ustedes, Erika, puede ser IMIP, ellos ya tienen la respuesta, es decir, porque ellos ya saben cómo, es solo retórico el acercamiento. Bueno, yo quiero hacer un llamado a esta gente que hace política y de todos los partidos, colores, sabores, chile, dulce y de manteca, que por favor, por primera vez, abran un libro sobre Ciudad Juárez. Es decir, y un libro de estadística, un libro de sociedad juarense, un libro de historia de la ciudad, y entiendan a esta ciudad. Claro. No, y yo creo que coincidimos. La realidad es que hay instituciones, y como tú bien la mencionas, como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que a través del tiempo han hecho muchos esfuerzos en sus distintas áreas por tratar de diagnosticar la ciudad, de evaluar, de ver lo que se necesita. Hay todo un acervo de información que existe, ¿verdad? Y que realmente sería maravilloso que muchas de las decisiones que se toman en la ciudad sean basados precisamente en todo esto, ese esfuerzo que se hace. Y yo creo que coincidimos en que precisamente como no son instituciones o no somos instituciones que están aplaudiendo, sino que tampoco es estar señalando por señalar, sino simplemente se está visualizando el estado de la ciudad, lo que hace falta, cómo llegar a un mejor camino, y eso muchas veces pisa muchos intereses políticos, económicos, sociales, y creo que hacia allá es la alergia que tiene, la alergia que tú mencionabas, ¿no? Que estás pisando temas que a veces hay responsables de esos rezagos, del tema que tú me digas, ¿no? Puede ser infraestructura, puede ser vivienda, puede ser salud, y hay rezagos. Yo les comentaba en una entrevista pasada, cuando hablaba del informe de salud, que durante hace algunos años, cuando hicimos las mesas técnicas y algunos expertos de salud nos decían qué indicadores pedirle a los institutos de salud, yo no sabía de haber sabido a la importancia que iba a ser el tema de ventiladores. Yo recuerdo que uno de los temas que nos decían, Erika pide información de cuántos ventiladores hay en las principales instituciones de salud públicas. Y año con año estuvimos solicitando cantidad de incubadoras para los bebés recién nacidos, ventiladores, quirófanos, rayos X, y ese estadístico lo tenemos y lo hemos estado solicitando y lo hemos estado publicando, pero hace 3 años, precisamente hace 3 años, nos dejaron de enviar la información de ventiladores. Tengo todo el histórico de 2010 hasta hace 3 años. Y no la peleamos, o sea, siempre peleamos, peleamos, oye, no, ¿por qué no me das esta información? Es importante. Y esa por alguna razón, desconocimiento total, no la peleamos. No sabíamos que 3 años después iba a haber un virus que a lo mejor, oye, ¿con qué infraestructura estamos llegando? ¿Cuántos ventiladores hay en el hospital, en el IMSS, en el ISSSTE? Y son temas bien importantes porque estuvimos revisando los rezagos que tenemos de infraestructura, quirófanos por cada 100,000 juarenses, por ejemplo, y toda esa información que realmente los expertos saben, ¿verdad? Por algo quieren que se mida, y pues a veces el poner la llaga y decir, oye, el rezago en la infraestructura de salud viene de años, ¿verdad? No es de ahorita, no es de este gobierno, trae años, y pues claro que los sistemas colapsan, ¿no? Cuando algo no se ha hecho bien. Claro, qué importante lo que dices porque, bueno, sí,
Tal vez en algún momento, yo creo que viene, así te lo digo yo, pues el crecimiento de todas estas áreas, tanto académicas como en campos de trabajo sobre la salud, economía de la salud, áreas de biología, gestión de sistemas sanitarios. Yo creo que es algo que viene, que ya nos dimos cuenta y que va a ser socialmente muy aceptado y apoyado. Y en ese sentido, pues también indicadores de salud que serían muy importantes que se desarrollaran y que nos den cuenta de eso. Como bien dices, lo cierto es que hay retrasos increíbles en términos de las inversiones en salud y son históricos. Y también hay políticas públicas actuales que pueden ser pues muy polémicas, ¿no? Entonces, entre todo eso, pues estamos bregando y se necesita saber en dónde estamos. Así es. Y en dónde estamos y que sean escuchados, porque de nada sirve la información que está produciendo Erika, que está produciendo a lo mejor también el IMIP, que está produciendo la UACJ, y como bien dices, los políticos pues simplemente traen otra información, o traen otros Traen datos. otra esa alergia, ¿no? Al conocimiento y sobre todo a la crítica, ¿no? Claro, pero al final es que no es malo, o sea, que haya una institución o varias instituciones señalándote los números, porque además no quiere decir que te señalen a lo mejor una deficiencia, no quiere decir que te están criticando por criticar, ¿no? Simplemente algo que puedes mejorar. Pero en cualquier sistema parlamentario, o sea, abiertamente se critican, abiertamente está esto, incluso cualquier, vamos a decir, un diputado a algún ministro, incluso a un primer ministro, a un presidente, como se les llame, lo hacen sin problema alguno. Y yo, por ejemplo, en ciertas reuniones, cuando he acudido a reuniones que hacen para los informes que ustedes presentan, Erika, se ven ahí unos rostros así, Sí. rumiando el coraje ahí y a veces no, a veces incluso se levantan o me tuve que ir y esas cosas cuando dices, oye, quédate y platica. Claro. Desempujados, ¿no? O sea, sí, quédate y platica porque además ni siquiera toda la responsabilidad es tuya, o sea, entendiendo esto de las cuestiones de rezagos históricos, de todo, ¿sí me explico? Claro. Pero no, es es una cultura que Sí, sí, todavía sin decir no. nombres, ahorita me acuerdo por eso que estás diciendo de alguien que en su momento fue funcionario hace algunos años de gobierno municipal, pero años después ya no era funcionario de gobierno municipal y en uno de esos informes sentado, yo estaba así esperando y escuchando a otra persona que estaba dando los datos y dijo, ahora sí que les tundan, que al cabo ya no estoy ahí. Ah, ya es. Sí, que al cabo ya no estoy ahí, Erika, no hay problema. Pero efectivamente, mira, yo creo que no hemos aprendido como sociedad y quienes ejercen la política o los gobiernos a ver, siento yo, los números de una manera muy fría, precisamente para poder tomar acciones, ¿no? Como que si tú estás al frente y te lanzan un análisis, un diagnóstico, un dato nada más, o sea, un simple número, lo personalizas, sientes que es algo que está en tu contra, en lugar de tomar el dato frío y decir, bueno, ¿por qué está así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos sumamos? ¿Qué hacemos en conjunto? Porque también no podemos dejarle todo al gobierno. O sea, creo que ese es Claro, precisamente el objetivo sobre el cual hemos querido trabajar, ¿no? Mucho de esto es culpa también de los ciudadanos, que muchas veces somos omisos. El tema mismo de la pandemia, ¿no? Nos muestra, o sea, por más que yo veía hace unos días que tuve que salir de su casa y veía fuera de una maquila la hora de la salida y veía, porque había visto un anuncio de esa maquila por redes que habían comprado separadores de un área entre otra para cada operador y les habían dado careta, etcétera. Entonces, efectivamente los iba viendo salir, subiéndose a los camiones y estaban, pero ya a la salida, pues todos con la careta quitada, así arriba, el cubrebocas, platicando, comiendo ahí. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué sirve que adentro hayan hecho toda una inversión y estén cuidando? Eso no lo va a poder controlar y ni se el suben al gobierno, ni autobús y la es maquila. una... O sea, si las propias personas en cuanto salen se lo quitan y están platicando y están comiendo, entonces
la realidad es que es también como ciudadanos, no tenemos bastantes derechos, pero también obligaciones y a veces pues queremos todo culpar y recaer, ¿no? Al gobierno y tampoco eso es cierto, ¿no? Todos tenemos aquí una función que hacer por una mejor ciudad. Oye, nos están llamando aquí a corte, Erika, rápidamente, nos damos un minutito y regresamos. Nuestros anunciantes lo exigen. Sí, pero ¿sabes qué no está Arturo? Luis, ahorita que decías que Juárez, bueno, que a lo mejor el tema de las defunciones mucho estaba y los contagios, porque tenemos muchos trabajos, ¿cómo les llamaste? ¿De aglomeración? Sí, o sea, muchos espacios de producción de aglomeración, como la maquila, que es así como más... Tijuana cambió algo. Es que yo tiene rato que no estudio Tijuana y yo recuerdo en tus clases que veíamos de economía fronteriza la similitud, pero yo no sé si ha habido algún cambio, porque eso era parte de lo que a mí me sorprendía. Por ejemplo, te decía en los datos estos por cada 100,000 habitantes, ahorita abrí el gráfico, mientras Juárez tenía 143 defunciones por cada 100,000 habitantes, o sea, con ese corte al 10 de noviembre. Relativos a la pandemia. Sí, Tijuana tenía 100 nada más. O sea, nosotros estábamos como por 40 defunciones por encima. Y yo me quedé pensando, Mexicali está en primer lugar. Mexicali trae 174 defunciones por cada 100,000 habitantes. Pero yo recuerdo que Tijuana teníamos una similitud y ahora, bueno, viendo los datos de salud, no sé si hubo cambios en su economía, o sea... No, se mantiene. Lo que ocurre, Tijuana tiene una situación especial. En principio son mucho más plantas, pero más pequeñas. Su tasa de letalidad es mayor que la de nosotros. Eso sí, o sea, tienen menos contagios, pero su letalidad es mucho mayor. Ellos traen una tasa del 21% de letalidad. Válgame, sí. Sí, y nosotros del 13%, nos superan así. Incluso ya, creo que ya es menos el nuestro, ¿no? Todavía, porque en la medida que, es menos, en la medida que haya mayor medición y acumulados. haya más contagios registrados, pues va bajando esto. Y la otra es que no es un continuo de ir y venir como nosotros, como El Paso, Texas, Okay. Porque eso tiene que ver con San Diego, que está todavía más lejos, ¿sí me explico? Sí. Vamos, no es que esté súper lejos, pero no es el que apenas cruzas y ya estás en contacto y haciendo compras y estas cosas. Pero en efecto yo creo que, mira, la verdad, estas cosas tendríamos que buscar, y sobre todo a la gente que hace economía de la salud, que es epidemióloga, estas cosas, saber cómo interpretar lo que ha estado ocurriendo en diferentes regiones, ¿no? Claro, Sí, yo creo que eso todos le estamos aprendiendo, los mismos médicos. Yo siento que esto pues es algo desconocido para todos y mientras más información nos ayuda a entenderlo mejor, pero la realidad es que creo que todavía no está todo escrito. No. Está complicado. Oye, les mandan saludos, por cierto, que antes de que continúe, ya estamos en el aire. Les mandan saludo a Erika y a Luis. Violeta Michelle Sánchez, me imagino que la conocen los dos. Claro que sí. Y a lo mejor ella no te conoce tanto a ti, Luis, porque dice gran director de la carrera de economía. Entonces no sé qué. Fue nuestra generación. Hace muchos años, Violeta Michelle, sí, cómo no, compañera de economía, cuando yo era estudiante de economía, ella también era estudiante de economía, y en esa época nuestro director de la carrera de economía era Luis, por eso decir el director. En esa época eran directoras de carrera y no coordinadores como ahora. Así es. Pues mira, pues dice que gran director. Muchas gracias, Michelle. Director, la realidad es que sí fue nuestro director. Michelle, muchas gracias. Sí, la recuerdo con mucho cariño, claro que sí. Bueno. Y Okay, yo le decía Michelle, no Violeta. Bueno, es que así mandaban el nombre, así lo mandó, ya sabes quién, el que nos estaba viendo, Alejandro, ¿no? Oye, te iba a preguntar otra cosa. ¿Sabes que Luis Enrique lleva un control de todos los días de número de infectados y todo? Bueno, ya es que es muy riguroso en estas cosas. Y es interesante lo que mencionas porque te digo, a nivel casi de espanto de que aquí tenemos una letalidad enorme, pero ahora que mencionas lo de Mexicali, parece que estamos realmente en una mejor posición que otros municipios. A lo mejor Alejandro nos puede ayudar en esto, Alejandro Brugués, no Sandoval. Claro.
Sí. Alejandro tiene mucho más claro todo esto porque tiene claro mediciones más detalladas. Lo cierto es que Juárez, como se esperaba, yo lo comentábamos en un principio, bueno, nos agarra no solo de sorpresa, desprovistos, con infraestructura, con desconocimiento de muchas cosas y claro, la letalidad era increíblemente elevada, ¿no? Y ahora bueno, hay mayores mediciones, que seguramente la atención es diferente, ya es distinta, que ha mejorado. Creo que la letalidad en estos momentos se estará como en el 10-11%, ¿no? Y que ya Sí, no está muy fuera de lo que es el país, ¿eh? así es. Sí, y yo creo que conforme avancen, y no sea porque la ciudad ahorita está hecho un caos, y yo tengo la esperanza que enero no sea una tercera ola, pero como veo a la gente ahorita, como veo toda la ciudad, da miedo que realmente, como dicen, tengo miedo. Sí. Bueno, ahí la situación será, vamos a decir, están saliendo de compras, la verdad es que está un poco descontrolado, yo sí creo que está descontrolado, pero bueno, si en los establecimientos está regulado, hay control, hay medidas sanitarias, que bueno, tal vez el mayor problema va a ser los encuentros. Así es. Ese va a ser el Ese asunto es y el ese tema de sí. responsabilidad personal, que era el que te decía, no importa que el gobierno haga o que las empresas hagan, si tú a la mera hora en tu hogar no vas a tomar las medidas Sí, si necesarias. vas a hacer como acostumbras, esas reuniones de 20 personas de una Nochebuena, pues es que ahora es lo que tenemos que evitar y sé que esto es muy emocional, la fecha es emotiva, la fecha tiene pues toda su historia familiar, ¿sí me explico? Pero creo que tenemos que tomar decisiones, pues duras por este año, ¿no? Pero bueno. Erika, ¿y cómo ves con el informe que ustedes presentan y ya tú conociendo los años anteriores, entiendo que es diferenciado, si podemos decir, hubo tendencias negativas en algunas áreas, en otras fue mejor, estas cosas. ¿En qué crees, conforme a los estudios que han hecho y a los indicadores que tienes, en dónde he leído a la ciudad, vamos a decir, dónde están los puntos más negativos para la ciudad? Mira, le comentaba ahorita al inicio precisamente a Emanuel que el sector servicios yo creo que es de los más afectados. No todos. Una de las ventajas, no sé si llamarlo ventaja, una de las ventajas importantes que como ciudad tenemos este año es que gran parte de nuestro empleo es industrial. Los cientos de miles de empleos dependen de la industria. Y la industria trabajó algunas al 100 porque hay industria médica, otras al 50, muchas mandaron a su personal a casa, pero no lo corrieron, era parte de lo que platicaba, o sea, si bien el ITAE y los indicadores de productividad y de inversión muestran una disminución tremenda, eso no sucedió con el empleo solamente se perdió los primeros meses del segundo trimestre, donde hubo como que el principal confinamiento, y después se empezó a recuperar. Juárez ya recuperó el empleo formal, las cifras para el mes de septiembre, de octubre, Juárez ya había recuperado el empleo perdido durante el confinamiento. Entonces, yo creo que gran parte del esfuerzo, lo había comentado ahorita, es de los empresarios, que a pesar de no estar produciendo, no estar vendiendo a los mismos niveles, algunos incluso en cero, han hecho un esfuerzo tremendo por sostener el empleo y eso se muestra con los datos a nivel Juárez, a nivel estado y no así a nivel nacional. A nivel nacional todavía muchos empleos no se han recuperado. Pero aun y que gran parte del empleo depende de la industria, pues no podemos dejar de ver el otro porcentaje que es importante también del empleo que genera comercio y servicios. Y comercio, de alguna forma, ha seguido activo. De alguna forma, el comercio no ha cerrado al 100. Las plazas comerciales a lo mejor sí, con algunas de esos límites, pero si tú te das una vuelta a lo largo y ancho de la ciudad,
en las casas, en las locales que son no dentro de una plaza comercial cerrada, sino en plazas abiertas, esas siguieron abiertas. Son ciertos servicios donde se ha focalizado, siento yo, lo más duro de este tema económico en términos de tenerlos cerrados totalmente, que son los gimnasios, que son los bares, cantinas, que son los centros donde la gente celebraba sus quinceañeras, bodas y todos los servicios que eso alrededor de todo eso se formaban. Lo que ganaban los meseros, los que peinaban, los que tomaban la foto, los que atendían. Entonces, creo yo que el sector más afectado, porque no quiere decir que los otros no se afectaron, pero yo le comentaba a Manuel, de alguna forma todos los demás sectores momentáneamente a lo largo del año han podido respirar. Cierres parciales y de repente te permiten abrir y esa apertura parcial temporal te permite financiarte de nuevo, respirar y volver a invertir y sostener tu nómina. Y lo comento porque así lo viví yo y así he visto muchos empresarios, pero sí hay ciertos sectores que no han podido respirar, ciertos muy focalizados que no generan, al menos en Juárez, los cientos de miles. Por eso no vemos miles de empleos perdidos, porque no generan los cientos de miles, pero sí generan miles. Y es importante entenderlo, porque detrás de eso hay familias. Sí, es un sector muy importante, claro. Así es. Y finalmente detrás de eso hay muchas personas que viven de ello y hay muchos que a lo mejor no están registrados como una fuente formal, pero son parte de la economía, son parte a lo mejor de la informalidad, a lo mejor el que va y peina a la quinceañera, pues no le emitía una factura, o al camarógrafo que tomaba las fotos, pero generan, y a lo mejor no lo estamos contabilizando, pero es parte importante de la economía que está ahorita contraída, ¿no? Y que sigue todavía contraída, ¿no? Los gimnasios, todos estos sectores que siento yo que son los más afectados porque no se les ha permitido respirar. Y sé que no es el mejor ejemplo, pero yo así lo sentía, yo así me sentía cuando estábamos encerrados, ¿no? Como que estaba ahogándome. y cuando nos abrían, puedo respirar. Y entonces yo siento que ellos siguen ahogándose, no pueden respirar, siguen con el agua hasta el fondo, y no les permiten salir todavía para tomar algo de aire para volverte a encerrar. Claro, hay sectores que no han podido salir adelante, es definitivo. Como los que tú comentas, creo que lo de la maquiladora tienes toda la razón. El seguimiento que le he dado yo a este empleo, incluso le comentaba yo a Manuel en algún momento que es increíble cómo en noviembre y diciembre está creciendo tanto el empleo maquilador que se va a alcanzar una cifra de empleo histórica más alta de la ciudad. O sea, es increíble. Claro, esto hay que revisarlo después por qué razones. Puede ser por una dinámica de expectativas en Estados Unidos o sencillamente por las consecuencias inmediatas del tratado, no sé, pero se está alcanzando históricamente el nivel más alto. El empleo formal registrado a través del IMSS, pues como tú bien dices, igual tuvo una caída, pero en lo que es en ciertas regiones del país, la frontera norte de México en particular, pues muy pronto se recuperó. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en donde debemos de poner la atención es, como bien dices, en estos sectores informales y en la precarización. Es decir, porque también seguramente ciertos salarios se fueron recortados, esto incrementó la pobreza laboral. Pero lo que también nos dimos cuenta es que lo que nosotros pensábamos que era una actividad formal, también tenía mucho de actividad informal. Y tú mencionaste el caso de los meseros, por ejemplo. Bueno, ya nos dimos cuenta que sí, está registrado el negocio, es formal el negocio, pero los meseros están en una situación precaria increíble. Entonces, eso no se registra, eso no está registrado. ¿Sí me explico? No vimos que se perdió el empleo porque no estaba registrado. Pero lo que sí pero en realidad sí se perdió el empleo, en realidad es un sector muy afectado y ahora la gente que hace política pública, la gente que está atendiendo condiciones de seguridad laboral, pues va a tener que voltear también a estos sectores formales, pero que tienen un contenido de informalidad que afecta al trabajador.
Ya también nos dimos cuenta de eso. Y bueno, y también estudios que tendríamos que ser muy precisos sobre los sectores propiamente informales. ¿Qué pasó con ellos, no? Claro, claro. Y fíjate que es muy interesante. Yo veía que recientemente publicaron la ENOE y que ya toma Juárez con ciertas cifras, ¿va? Es una encuesta finalmente, pero ya toma Juárez con ciertas cifras y veía su ranking de informalidad de los municipios que están contabilizando, que son, no recuerdo la cifra, creo que son 30 municipios que tienen... Oye, Erika, sorry que te interrumpa, nos están mandando a corte. Vamos no te a corte y preocupes. regresamos rápido, ¿no? Ok, no te preocupes. Listo. Sí, lo que es que nos mandaron, sorry, Erika. Pero No. ¿Y dónde está? Bueno, ahorita nos sigues platicando al regresar, pero Juárez es de los que tienen el menor índice de informalidad, ¿no? Y así es lo que te iba a comentar, o sea, que estamos en el top, creo que éramos el lugar 4, o sea, de informalidad, de menos informalidad, o sea, estábamos muy bien comparado con otros municipios en donde la tasa era creo de 50, 60, 40, nosotros traíamos, no recuerdo ahorita exacto, pero era como el 20% de informalidad del mercado laboral. Válgame que es súper bajo porque Bajísimo, se me hizo la tasa de bajísimo. informalidad en el país es como del que el 60% Sí, aproximadamente, ¿no? así es. Se me hizo bajísima. O sea, cuando vi los datos, que ya no fue telefónica, porque la del segundo trimestre sí fue, pero ya el tercer trimestre supone que la hicieron bien, y estuvo muy interesante. Y a mí sí me sorprendió. Yo asumía un poco más alta la tasa de informalidad, pero pues no. yo también asumía casi del 50. Pareja igual que el país, pues. O sea, ¿Sabes no. qué? Lo que pasa es que también, bueno, son estudios que yo no he visto, pero en Juárez también tiene mucho que ver esto de dobles jornadas, ¿no? Es decir, si hay gente, obviamente, que se reporta en la formalidad, tiene un empleo, pero luego también tiene una actividad informal. Y los domingos venden las segundas. Y algo así, pero entonces nosotros No, sí, la tenemos en la formalidad, ¿sí me explicó? O sea, o vender menudo, pues, como tú quieras verlo. El sábado y el domingo, ¿no? Pues sí, pero aún así, fíjate que era el punto que decías tú ahorita. Aún así, hay muchos que estando dentro de la formalidad, porque hay que ver qué se le llama estar dentro de la formalidad. Por ejemplo, el mesero o profesionistas que están siendo contratados por honorarios, en cierta manera están cayendo en la informalidad y también en la formalidad, ¿no? Porque pagan impuestos, pero quedan desprovistos de ciertos beneficios sociales, como pudiera ser pensión, como pudiera ser salud. Entonces, eso está complicado. Y esos no te lo están reportando muchos en la ENOE. No, y es que ahí ya, y sobre todo ahora con el tema, yo creo que eso se va a hacer exponencial. Hay mucho trabajo profesional freelancer, o sea, hay muchísimo, ¿no? Gente que... Dicen que estamos volviendo al aire, Erika. Ya estamos de regreso al aire y volvemos. Estábamos comentando antes de irnos al aire precisamente unos datos interesantes acerca de la informalidad. Erika, ¿nos estabas comentando referente a eso? Sí, te decía que aquí de hecho ya encontré, estaba buscándolo para no mentirles, cuál era nuestra tasa de informalidad en Juárez. Y se supone que el agregado, son 39 ciudades, el agregado es una tasa de informalidad del 41.6%. Se supone que el 41% en promedio tienen esa tasa de informalidad, y Juárez está en el primer lugar del mejor sitio, de esas 39 ciudades, con el 26% de informalidad. A lo mejor no se alcanza a ver, pero este el 26%. Cuando, por ejemplo, Acapulco trae el 62%, la tasa de informalidad. O Tlaxcala, ¿no? Trae el 61%. Juárez sí, que no están fuera Juárez está fuera de esta estructura que es general latinoamericana, porque en general los países Juárez y latinoamericanos... Chihuahua ocupan el top, o sea, los primeros 2 lugares. Primero Juárez, luego el municipio de Chihuahua. Se supone en este resultado del ENOE sobre la tasa de informalidad laboral, le llaman ellos. Aunque no nos va igual, aunque no nos va igual. No, sí sería interesante saber qué miden o cómo lo miden, ¿verdad? Eso sí no lo sé, pero veía esos datos y a mí sí me sorprendió. Yo imaginaba una tasa más alta, pero pues bueno, esa es la cifra oficial, y andamos cerca de ese 26%. Y creo que mucho de esa informalidad son lo que comentabas ahorita, Luis, generalmente prestadores de ese tipo de servicios, ¿no? Que a lo mejor no hay un contrato, no hay una
no sé, algo que garantice un ingreso, pero que finalmente generan una economía importante. Yo no sé, por ejemplo, los instructores de los gimnasios, cómo ganan. Exacto, tienes toda No razón. sé. Están en lo mismo, ¿eh? Están en lo mismo. Sí, exactamente, es lo que te digo, profesores de honorarios, meseros, ¿cómo se llama? Instructores de gimnasios, o sea, es gente que recibe un sueldo, pero nada más como base, pero no están inscritos a lo mejor Sí, no dentro. tienen un sistema de protección y de registro formal, ¿no? Claro, sí, es que ese es el punto, porque te digo lo que decíamos la semana pasada, tanto que se desgarran las vestiduras allá en el gobierno por el outsourcing, diciendo que le están vulnerando los derechos a los trabajadores, pero no están viendo que hay muchísimos trabajadores que no gozan esos derechos y nadie está viendo por ellos. Pero es Fíjate, que nadie va a ver. yo veía porque tiene años, ¿va? Que estamos siguiendo la información que pues Luis Enrique también la debe conocer, de las empresas IMEX que generan registro, ¿no? Desde el 2007. Y hay un dato, eh, que lo puedes ver tanto en el IMSS como en IMEX, que es el empleo que está subcontratado, ¿sí? Exacto, sí. Y tú lo ves y jamás ha superado, recuerdo que alguna vez me puse a hacer año con año la tasa del 100% del empleo que se genera en la ciudad o en el país formal, en Juárez, la tasa que era por subcontrato. La que más alta hubo, yo recuerdo, era como del 16%, pero siempre anduvo entre el 10 y el 13%. Realidad, y eso que era permitido. Y ahí sí yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se prohíbe el outsourcing, porque a mí me tocó trabajar eh, haciendo estudios para muchas empresas de la industria maquiladora, y generalmente cuando ellas, por ejemplo, lo que conozco, cuando ellas utilizan el outsourcing, no es para toda su base de trabajadores, es para los proyectos especiales que están apenas probando, que no tienen una seguridad, no tienen garantía de que realmente ese proyecto vaya a permanecer en la planta, están probando una nueva línea de producción, y entonces esos 10, 20, 100 trabajadores de ese proyecto especial que requieren son a los que meten por outsourcing. Y después, si ya el proyecto se consolida, entonces ahora sí forma parte de su base de trabajadores. Y en temas de riesgo, yo creo que eso es necesario, ¿verdad? O sea, yo la verdad ahí sí con ese tema del outsourcing no estoy de acuerdo en que lo prohíban, porque jamás se abusó de él. Yo no lo veo así. O sea, yo veo los datos, y si realmente las empresas hubieran querido abusar en momentos que se permitió, pues el 100% lo estableces así. Y en realidad nunca superó. Tú ves la línea, y la línea siempre está así. De repente crece la producción y crece un poco, va del 10 al 15%. Sí, no, nunca se ha incrementado de tal manera. Sí, hay un rubro que se llama personal contratado, que no depende directamente de la empresa, Así es, que es el que estaría subcontratado, pues así es. propiamente, y no rebasa, la verdad, no representa No. un dato mayor dentro de la estructura de la maquiladora, por ejemplo. No, y es que cuando tú hablas con las gerentes de recursos humanos, o cuando hablas con las personas, y de hecho, pues como empresario, o sea, tú buscas que tus trabajadores, ¿verdad? No se te vayan a ir en momentos que tú requieres producir, requieres fidelidad, que estén contigo, y pues si no les das un contrato formal, pues no se quedan contigo. Entonces, en realidad el outsourcing lo usas para cuando tienes un proyecto especial, ¿sí? Algo que necesitas sacar y que no es constante, no es de flujo continuo, o sea, es algo por cierta temporalidad, y es que entras con proyectos especiales. Pero bueno, pues ya tomamos es una ley, ya está aprobada, así es que ya no se puede, pero ahí sí yo creo que no sé. ¿Ya se aprobó? No, no, andan en discusiones de No, lo que no, está en aprobar. Ya discusión, no, y creo desde que el tiempo y creo que pasado. sí está interviniendo el sector privado con más fuerza en esto, y creo que va a salir un proyecto. Es lo que tengo entendido, ¿eh? Pero sí, el tratar de eliminarlo la verdad es que no tiene sentido. Ya, Aquí la respuesta es regulación, no es prohibición. Así es. es que inicialmente, bueno, es lo que quieren, regular, pero al final del día yo siento como Erika que estás vulnerando una figura importante, sobre todo para la producción. O sea, yo entiendo que ha de haber gente que sí ha de haber hecho muchas tranzas con el outsourcing, estoy seguro, pero no es la generalidad y no son todas.
No, por eso, es la regulación, es identificar, porque si prohíbes, además estás prohibiendo un funcionamiento de mercados. O sea, ¿para qué te metes si los mercados pueden estar funcionando bien de manera regulada, sobre todo protegiendo al trabajador, ¿para qué te metes? ¿Para qué le haces ahí al... ¿Sí me explico? A ver, ¿oí bien lo que dijiste? ¿Por qué? ¿Oí bien lo que dijiste, Luis? O sea, oye, no, gracias por el regalo de Navidad, Luis. Lo que pasa es que tú me tienes en un mal concepto, Emanuel. Ok, oye, ya no sé que estamos yendo, fíjate, en la mejor parte, pero me dice que ya nos quedan unos pocos minutos, no sé si quieran agregar algo. Yo agradecerles como siempre la oportunidad de platicar con ustedes, del espacio, desearles a todos y pues a ustedes aprovechar una feliz Navidad, lo mejor y espero que el 2021 nos agarre bien parados, que nadie se enferme, cuídense mucho. Así es, gracias. Ya nos quedamos así, ya que pocos para enfermarnos, al parecer, ya todo el mundo pasó por la enfermedad. Luis, ¿algo más que quieras agregar antes de ir? No, muchas gracias a Erika, como siempre, un gusto y seguramente estaremos, estarás en el programa o en otros programas con nosotros para seguir comentándonos de los avances. Claro que sí, con todo gusto. Oigan, pues yo la verdad estoy sorprendido que ya, aunque sea en épocas navideñas, Luis haya visto la luz que no son necesariamente el diablo, ¿no? Así, ojalá Obrador piense. ¿Cuándo me has visto hablar mal ¿cuándo te he visto hablar bien de los mercados? Cuando el mercado funciona, no hay que tocarlo. Okay. Y cuando no funciona, hay que tocarlo hasta de más. ¿Sí me explico? Es que es subsidiario esto, es lo que funciona, es lo que hay que promover. Y aparte siempre tiene que existir reglas claras, sin prohibición, reglas claras. Y que se respeten, es que es el asunto, las reglas claras y que se respeten, ¿cierto? Así es. Pero bueno, pues con esto nos despedimos. Erika, feliz Navidad. Luis, feliz Navidad, que te la pasen bien. No salgan de sus casas, por favor, las cosas no están tan bien allá afuera, aunque parece que el tráfico dice lo contrario. ¿Te acuerdas como cuando salía el festival los desfiles de Navidad? Bueno, pues la gente sigue igual, ¿no? Pero bueno, no salgan, nos escuchamos la próxima semana y mañana va a estar Alejandro Sandoval otra vez con otro de los temas. ¿Ok? Pues nos despedimos, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.